Mini vídeo 2 de 4. En este mini vídeo vamos a trabajar con rentas constantes. Vemos en primer lugar las rentas constantes pospagables temporales. Es decir, tienen una duración determinada, vamos a suponer que es de n periodos, y los pagos o los ingresos están asociados al final del periodo. Lo que queremos conseguir es el valor actual. Vamos a definirlo, vamos a escribirlo de este modo. Una mayúscula de valor actual de una renta de cuantía C constante durante n periodos, n es el número de términos de la renta, y a un tipo de interés I, y es el tipo de interés efectivo del periodo. Eso es lo que nosotros vamos a calcular en general siempre que veamos un problema. Después, si el problema que estamos tratando es una renta diferida o es una renta anticipada o nos están pidiendo el valor final, por ejemplo, en lugar del actual, lo que haremos es mover los capitales, como vimos en el mini vídeo anterior. Pues bien, el valor actual de una renta constante pospagable temporal de cuantía unitaria, que es el primero que vamos a ver cómo se calcula y luego a partir de ese calcularemos el de una renta constante general, pues se calcula del siguiente modo. Vamos a coger cada capital por separado y lo vamos a llevar al momento cero. Es decir, la unidad que está en el momento 1 la llevamos al momento 0 multiplicándola por 1 más i elevado a menos 1. La unidad que está en el momento 2, pues la multiplicamos por 1 más i elevado a menos 2 para desplazarla al momento 0. Así sucesivamente sumamos todas estas cantidades que están ya en el momento 0. Y si nos fijamos, se trata de una progresión geométrica de razón q igual a 1 más i elevado a menos 1. Pues esta suma se puede resolver mediante esta fórmula, que lo que significa es el primer término menos el último término por la razón partido 1 menos la razón. Pues aplicamos esto en nuestro caso y tenemos que la fórmula con la que resolvemos el valor actual de una renta constante pospagable temporal de cuantía unitaria sería esta. 1 menos 1 más i elevado a menos n partido por i. Después ya generalizamos pues, al valor actual de una renta constante de cuantía C, pues simplemente multiplicando C por lo que acabamos de calcular. Bien, si en lugar de ser una renta constante pospagable se tratase de una renta prepagable, ¿cómo actuaríamos? Una renta prepagable vimos que la diferencia es que las cantidades están en el inicio del periodo, están asociadas en el inicio del periodo. Pues bien, para calcular el valor actual, que sería el valor en el momento 0, lo que vamos a hacer es calcular el valor actual de una renta pospagable. Recordamos que el valor actual de una renta pospagable se va a encontrar un periodo antes que el primer término de la renta. Es decir, si el primer término estaba en el 1, en las rentas pospagables, el valor actual se encontraba en el 0. También tenemos que tener en cuenta que este periodo del que hablamos, un periodo antes de donde se encuentra el primer término, va a ser siempre de la misma amplitud que tengan los periodos de la renta, que tienen que ser iguales. Pues si son años será un año antes, si son semestres será un semestre antes, etc. Por tanto, para calcular el valor actual de una renta prepagable a partir del de una renta pospagable, lo que hacemos es moverlo un periodo hacia la derecha. Tenemos aquí el valor actual de la pospagable y el de la prepagable queremos que estará en 0, por tanto lo desplazamos un periodo hacia la derecha. Este es el símbolo con el que vamos a denotar la renta prepagable con 2 puntitos encima de la A y por tanto sería el valor actual de la pospagable por 1 más i. Vemos ahora las rentas constantes pospagables perpetuas que tienen una duración indefinida. Pues bien, lo que vamos a hacer para calcular el valor actual es el límite del valor actual de una renta pospagable temporal. Es decir, en lugar de n, ahora vamos a trabajar con el límite cuando n tiende a infinito. Por tanto, sustituimos en la fórmula que habíamos calculado previamente y nos queda que sería
C por 1 partido por I. Si lo que queremos calcular es el valor final, pues en este caso no tiene sentido porque como se encontraría en el infinito, no es posible calcularlo. Igualmente, una renta anticipada tampoco lo tendría. Recordamos que las rentas anticipadas eran calculadas un tiempo después de que termine la renta. Y si esa renta no termina nunca, pues tampoco tiene sentido. Una renta diferida aquí sí podríamos calcularla, como hemos visto hasta ahora. Simplemente moveríamos el capital a donde sea necesario. Bien, pues vemos a continuación unos ejercicios para que quede todo esto un poquito más claro.